Perfecto. Estamos ahorita en la semana 3 de clase. Vamos a ver un poquito lo que es probabilidad. Hoy tampoco tengo mis dos monitores, entonces vamos a estar brincando un poquito entre pantallas, pero espero que no tengamos mayor tema con eso. Probabilidad, muestra de hipótesis en la toma de decisiones. Pero primero quisiera saber si han tenido dudas o algún problema con unidades y actividades anteriores. No, de mi parte no. Por el momento no he descargado todavía el programa, pero pues de momento no. La verdad me gustó mucho toda la explicación y terminé de leer el libro ayer, pero pues ya no escribí por ahí en el foro, pero ya, hoy lo hago. Ese sí lo hago hoy. Va, no pasa nada. Acuérdense que tienen hasta el día que termina la materia, que creo que es en marzo, el primero, segundo de marzo, febrero, marzo, sí, el primero de marzo. Entonces, hasta esa fecha tienen para subir. Para Después subir. de esa fecha, ajá, ya tenemos problemas si se pasa de esa fecha. ¿Qué es el Bueno, primer bloque? excelente. O sea, saben que ahí se puede negociar poquito, pero sí, intenten que no se pase de esa fecha. Y las tareas no están tan complicadas. Creo que lo más complicadito son los foros y los cuestionarios, pues ya saben que intentamos verlos aquí. Sí, la verdad está muy Ok. padre. Me ha gustado mucho esta materia y la anterior que vimos. Ajá. Creo que sí va como muy afín a lo que había estudiado en la carrera y que me gustó, bueno, parte de la carrera que me gustó. Ujú. Entonces, sí, está muy padre, muy divertido, muy dinámico. Sí, van muy de la mano. Las tareas, antes de que se me olvide, porque ahora no puso una diapositiva específica para eso, las tareas corresponden a la unidad 3. Si no me equivoco, son 5 tareas. Vamos a tener un foro, ahí no se ve la mano, un foro, 2 cuestionarios, revisión de contenido y actividad. Acuérdense que la actividad es realizarla y únicamente ponerla que sí realizaron. Los cuestionarios son más o menos de 13 y como 20 preguntas el otro, si está larguito el segundo. El foro, ya saben, es participar. Sí les encargo, porfa, que me pongan fuentes o referencias, que eso es parte de su calificación. Y el primer cuestionario vamos a verlo, o sea, en el transcurso de esta clase. Las preguntas están dentro de las diapositivas por si quieren ir tomando nota. Se contestan con lo que vamos a ver. Entonces, estamos dando inicio. Me confirman, porfa, cuando puedan ver mi pantalla. Ana. Listo, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver un poquito de probabilidad, muestreo de hipótesis en la toma de decisiones, lo correspondiente a la semana 3. Es un tema bastante extenso, vamos a irnos un poquito rapidito porque son muchas definiciones las que vamos a ver, pero creo que la mayoría de estas ya las han visto y otras no están tan complicadas de entender. Hay un poquito puede que haya un poquito de confusión en algunos temas, pero vamos a intentar que sea lo más sencillo de comprender posible. Y se me da mi presentación. Ahí está. Bueno, pues empezamos con la definición de probabilidad. En este caso vamos a ver la probabilidad como una medida numérica que cuantifica la posibilidad de que algo ocurra. Y lo que ocurre es un evento. Eso vamos a tomar como, eso que va a ocurrir como un evento. Y la probabilidad es parte fundamental del proceso de la toma de decisiones, ya que nos permite identificar qué tanta incertidumbre, certidumbre y riesgo tenemos asociados con las diferentes situaciones o escenarios que se nos presentan. Qué tan probable es que sí funcione, qué tan probable es que fracase y qué tan probables son cada uno de los escenarios. Y bueno, ya sabiendo la probabilidad de cada uno de los escenarios ocurra, creo que podemos tomar decisiones más informadas. Términos clave de esta unidad son evento y espacio muestra. Como ya veíamos en la diapositiva pasada, el evento es el resultado o conjunto de resultados posibles de un experimento o situación y representa lo que puede pasar. Y el espacio muestra es, ahora sí que nuestra área a evaluar, es el espacio muestral, es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento, o sea, donde están concentrados.
La relación entre eventos y el espacio muestral. Los eventos son subconjuntos del espacio muestral. O sea, todos los eventos se presentan dentro de nuestro espacio muestral. Cada evento está compuesto por uno o más resultados del espacio muestral. ¿Ejemplos? Creo que estos son los que más se ven en probabilidad estadística. Uno muy común es el de lanzamiento de dados. Tenemos un dado que tiene 6 caras. El espacio muestral, pues es nuestro dado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los eventos que podemos tener, aquí el ejemplo lo divide en dos, que podemos obtener número par o número impar. Y el evento de número impar es 1, 3 y 5, y el de número par es 2, 4, 6. Mismo, la moneda tenemos únicamente dos tipos de eventos, que son cara o cruz, y nuestro espacio muestral de la moneda, que comprende todo lo que son cara y cruz. Sacar cartas de una baraja, nuestro espacio muestral son todas las cartas de la baraja, y aquí sí podemos tener muchos tipos de eventos. Por ejemplo, carta roja, que es corazón y diamante. Carta negra, pues son las otras dos. Sacar carta superior a 10 son foto, cuina y rey, y menor a 10 son as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, pues sí, así podemos dividirla, depende a los eventos que queramos, pero entendamos que todos están dentro de nuestro espacio muestral. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Entonces, David, ¿me podrías dar un ejemplo de otro espacio que se te ocurra dentro de este mismo tipo? También puede ser juego de piedra, papel o tijera. Son 3 probabilidades. Bueno, al menos si jugamos el de Big Bang Theory, que son más todavía. Pero si Ajá. jugamos el básico, pues son 3. Y la probabilidad de que sacar tijera contra sacar papel, o sacar papel contra sacar piedra. Pueden ser así de los eventos también. Y aquí no estamos metiéndonos tanto en probabilidad, sino que, o sea, si nuestro espacio muestral es piedra, papel y tijera, y los eventos son piedra, papel y tijera. O sea, ahí tenemos 3 eventos. Entonces, sí, ese es un buen ejemplo. Muchas gracias. Vamos a continuar. Dentro de este mismo tema que estamos hablando de probabilidad, veíamos ya un poquito lo que es el experimento, que es dentro de las pruebas el proceso controlado que se lleva a cabo para poder observar, medir y obtener información sobre un fenómeno en particular. Cuando estamos hablando en estadística y probabilidad, un experimento es cualquier proceso que pueda generar un conjunto de resultados. Nomás sí hay que tener en cuenta que es un proceso controlado y está hecho por resultados definidos, que se refiere a los posibles resultados o conclusiones que se pueden obtener de un experimento. Y un experimento con resultados definidos, cada posible resultado es claramente identificable y puede ser observado o medido de manera precisa. Pues, parte del ejemplo anterior, o sea, no nos puede salir entre 2 y 3 un dado, sino que nos sale o 2 o 3. Tenemos resultados definidos. Las características de un experimento con resultados bien definidos es que tenemos claridad, medibilidad y repetibilidad. Pues claro, al que los resultados son fácilmente identificables e interpretables. Es medible porque cada resultado puede ser cuantificado y se repite porque siempre va a ser bajo las mismas condiciones y puede que obtengamos los mismos resultados o el mismo conjunto de resultados. Ejemplos, los mismitos. El lanzamiento de un dado. Nuestros resultados posibles son del 1 al 6. Aquí puse otro. La extracción de una bola de urna. Lo mismo. Si metemos únicamente a una urna 10 bolitas numeradas del 1 al 10, los resultados que podemos obtener son del 1 al 10, no nos puede salir algo diferente. Medición de temperatura. Si se mide la temperatura en un ambiente con un termómetro, los resultados son precisos y los podemos cuantificar en grados Celsius o Fahrenheit. ¿Queda claro este tema? Sí, por mi parte sí. Perfecto. Continuamos. Aquí, yo sé que en la materia pasada vimos un poquito lo que era la probabilidad binomial, pero vamos a repasarlo un poquito, porque vienen preguntas de estos en el examen. Y bueno, la distribución de probabilidad binomial describe el número de éxitos en un número fijo de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene exactamente 2 resultados posibles: el éxito o el fracaso. Parámetros X y N.
donde X es el número de éxitos que se desea observar en los ensayos y N es el número total de ensayos o intentos que vamos a tener dentro de un experimento. Creo que esto con los ejercicios que hicimos la clase pasada, bueno, la materia pasada, creo que esto sí está un poquito más claro. Pero les voy a poner cómo es que se calcula. Esa es la fórmula de la probabilidad binomial. Y esto creo que ya lo vimos, entonces creo que no hay problema. Les puse dos ejemplos. Vamos por los ejemplos. El primero es que supongamos que lanzamos un dado justo con 6 caras, 5 veces. Y queremos encontrar la probabilidad de obtener exactamente 2 6 en 5 lanzamientos. Tenemos n, que es el número de lanzamientos, que equivale a 5. Y x es 2, que queremos 2 veces 6. Entonces, la probabilidad de obtener 6 en un solo lanzamiento es 1 de 6. Y ya, en base a la fórmula de la probabilidad binomial, calculamos P de x igual a 2, con la fórmula que estaba en la diapositiva pasada. Y el segundo ejemplo es si una caja contiene 10 tornillos defectuosos y 90 no defectuosos. Si se selecciona aleatoriamente 5 tornillos de la caja, se desea calcular la probabilidad de que exactamente 3 de los tornillos seleccionados sean defectuosos. Vamos a sacar 5 tornillos. ¿Cuál es la probabilidad de que esos 3 sean defectuosos? La probabilidad de seleccionar un tornillo defectuoso es de 10 sobre 100, que es de 0.1. Entonces aquí se calcula P para X igual a 3, con N igual a 5. Porque hasta aquí vamos bien. Sí, por el momento. Perfecto. Ahora sí, preguntas del cuestionario. ¿Seguimos siendo 2? Seguimos siendo 2. Sí, ya los vi, somos 2. Bueno, 3, contándome bien. Vámonos en orden. Vamos primero. Se vinieron todos juntos, ni modo. Cuestionario. La primera pregunta es una colección de puntos de muestra. Es el evento. La tercera pregunta es el conjunto de todos los resultados experimentales. Es lo que lo compete es el espacio muestra. Y la cuarta pregunta es, un experimento es un proceso que genera resultados bien definidos. Y pues vimos que es cierto. Y la quinta es una distribución de probabilidad que muestra la probabilidad X de éxitos en ensayos de un experimento binomial. Y se llama distribución de probabilidad binomial. La idea era que saliera una por una y me ayudaran con las respuestas, pero me falló. ¿Ya tomaron nota de esto? ¿O lo necesitan? Sí, le estoy tomando nota. Es una buena manera de resumir qué es cada uno de estas respuestas. Sí, sí, la verdad creo que va muy de la mano con el tema, entonces por eso las puse en la presentación. Ustedes me avisan cuándo pueda cambiar de diapositiva. Listo. Perfecto. ¿Daniela, lista? Sí. Que va. Continuamos. Cuestionario 6 y 7. El 6 y 7 es sobre el mismo problema. El planteamiento del problema, por algún motivo no lo puse. Pero el resumen es que 10% de los artículos defectuosos, la probabilidad de ensayo es del P de un 10%, la probabilidad de fracaso es de Q1 menos P, que es el 0.90. Tenemos la fórmula para calcular la probabilidad de encontrar exactamente 2 artículos defectuosos de 5 seleccionados. Tenemos la fórmula de distribución binomial, donde ya sabemos qué es cada cosa. Y elaboramos toda nuestra formulita. Y la probabilidad de encontrar exactamente 2 artículos defectuosos es del 7%. Y en este caso, como estamos sacando, o sea, estamos haciendo 5 ensayos, estamos sacando 5 veces, n es igual a 5. También me avisan. Si tienen, o sea, si tienen duda de cómo se resuelve esto o cuándo puedo cambiar de diapositiva.
Listo, ya le tomé nota. Perfecto. ¿Lista, Daniela? Sí. Perfecto. Bueno, ya vimos lo que es un experimento, lo que es un evento, lo que es una muestra, y ahora vamos a ver lo que son las reglas de conteo. Hay diferentes reglas de conteo, las más comunes son la de la suma y el producto. Esas son herramientas básicas para contar el número de resultados posibles en un experimento. Los experimentos pueden ser simples o compuestos. O sea, las reglas de conteo es cómo contamos los resultados, en resumen. La primera regla que vamos a ver es la regla de la suma. Establece que si en un evento puede ocurrir m maneras diferentes y otro n maneras diferentes, el total va a ser, o sea, el total de formas que puede ocurrir es m más n. Creo que eso está pues, sencillo. Tenemos m maneras, juntos son m y n. Por ejemplo, tenemos una tarea que hay m formas de hacerla y otra tarea que hay n formas de hacerla, entonces hay m más n formas de hacer cualquiera de las dos tareas. Creo que esta es la regla más sencilla. ¿Hay alguna duda con esta? No, todo bien. La siguiente es la regla del producto. Establece que si en un experimento consiste de m etapas y n resultados posibles, en la primera etapa, n dos resultados posibles de la segunda etapa y así sucesivamente hasta X número. El resultado posible del experimento es n1 por n2 por n3 por n4 hasta llegar a nn, que es el número de etapas que tenemos. Por ejemplo, si hay N1 formas de realizar la primera tarea, N2 formas de realizar la segunda, N3 de realizar la tercera, N4 de realizar la cuarta, entonces hay N1, N2, N3 formas de realizar las tareas en secuencia. Producto, o sea, aquí no estamos sumando, estamos multiplicando, porque la regla del producto. Creo que este también está más o menos claro. Vamos a seguir con la probabilidad conjunta. Aquí ya no estamos hablando tanto de operaciones, sino de conjunciones. La probabilidad conjunta se refiere a la probabilidad de que dos o más eventos ocurran simultáneamente. Pues sí, en otras palabras, es la probabilidad que ambos eventos sucedan al mismo tiempo. Y se denota como P de A conjunción de B, donde A y B son dos eventos. Y la fórmula es esta que viene aquí abajo. Se ve mismos. La fórmula para probabilidad conjunta depende del tipo de eventos y si son eventos independientes o dependientes. Y cuando son independientes, se calcula multiplicando las probabilidades individuales de cada elemento. Este está un poquito más confuso y se va a confundir un poquito con otro que tenemos más adelante, pero ¿hay alguna duda hasta aquí con la probabilidad conjunta? No, creo que no, en esa parte sí recuerdo que al ver la probabilidad conjunta es casi como verlo como un árbol de decisiones, donde por decir, va como de la mano del anterior, donde mencionamos de que si es ay, se me olvidó el término. Pero si, por ejemplo, hay una forma de hacer la tarea y luego otra forma de hacer la tarea, es como por decir, ¿cuál es la probabilidad de hacer esta tarea de esta manera y luego hacerla de esta otra manera? Pues es como la multiplicación de las dos probabilidades, algo así recuerdo que se utilizaba. Sí, más o menos. Nomás aquí lo que hay que tener muy en cuenta para que no se les confundan con las que siguen es que en la probabilidad conjunta ambos eventos tienen que ocurrir simultáneamente. O sea, al mismo tiempo. Estamos buscando que los dos, o sea, cuál es la probabilidad de que ambos ocurran al mismito tiempo. Ok, muy bien. Sí, porque, o sea, sí tiene que ver con lo que dices, pero también eso se puede confundir con otra que es de dependencia. Entonces, sí. Entonces, acuérdense que esta tiene que suceder al mismo tiempo. Y creo que sigue una pregunta de examen. Ah, pues es lo mismo. La probabilidad conjunta es la probabilidad de que ocurran dos eventos, es decir, la probabilidad de la intersección de dos eventos, verdadero o falso. Sí, eso es verdadero. Exacto.
Ley de la adición, es prácticamente igual que la ley de la suma. Establece que la probabilidad de que ocurran al menos uno de los dos eventos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades individuales de cada evento. En eventos no excluyentes, la probabilidad se calcula como la suma de las probabilidades de ambos eventos menos la probabilidad de su intersección. Está un poquito más confusa que la de la suma, porque es la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos eventos. Pero no sé si se entiende cómo les puse la explicación. Creo que en esta parte es un poco más fácil cuando se ven con diagramas de Venn, ¿no? Para demostrar cómo es que se incluyen o se excluyen ese tipo de probabilidades. Sí, sí, la verdad sí es más fácil con diagramas, pero se me olvidó ponerle los diagramas. Pero sí. Si me acuerdo al ratito, les mando los diagramas en el grupo y cuál es cada uno. Porque sí, tienes toda la razón, es más fácil con los diagramas viendo qué excluye y qué incluye. Ok, muy bien. Si no se los mando, me mandas por favor un mensajito mañana para. O sea, si no se los mando hoy en la noche, ¿me puedes recordar mañana? Claro, no hay problema. Gracias. Bueno, esa es la ley de la adición. La probabilidad condicional, esta es la que les digo que se les puede confundir un poquito por la anterior. En esta, la probabilidad condicional mide la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro evento ya ha ocurrido. O sea, uno depende del otro. Y se denota como, bueno, a continuación, y se calcula como el coeficiente de la probabilidad de la intersección de A y B y la probabilidad de B. Este se utiliza, o sea, no para saber que todos van a ocurrir al mismo tiempo, sino en situaciones donde la ocurrencia de un evento afecta la probabilidad del otro. Aquí sí les puse un ejemplo como la probabilidad de lluvia dado que las nubes están presentes. O sea, una es consecuencia de la otra y la probabilidad de que una sea consecuencia de la otra y no de que dos estén al mismo tiempo. Eso es en Ok. cascadita. Sí, es como un if, ¿no? De que si Ujú. esto, entonces esto, más o menos. Ajá, pero queremos calcular cuál es la probabilidad de ese if. Ujú. Ok. El teorema de Bayes es una herramienta para actualizar las probabilidades a la luz de nueva evidencia y permite calcular la probabilidad de un evento condicionado a la ocurrencia de otro evento. Está un poquito relacionado con el tema anterior, porque estamos viendo el condicionamiento de eventos y es especialmente útil en análisis de pruebas médicas, donde se actualizan las probabilidades de enfermedades dadas ciertas pruebas diagnósticas. O sea, pues sí, tal cual, ¿qué podemos predecir o cuál es la probabilidad de que tenga esto si tenemos estos resultados? O miren, este tiene un diagrama muy bonito, que no sé por qué no los puse. Y bueno, ya terminamos todo lo que son teoremas y probabilidades. Seguimos con conceptos y el proceso de muestreo. eh, Yo creo que cuando estamos hablando de datos y muestras y problemas y probabilidad de muestra es una parte muy importante porque el muestreo es lo que nos ayuda o el proceso en el que selecciona la muestra representativa de una población. Es fundamental en la estadística y en la toma de decisiones ya que permite generalizar conclusiones a partir de datos limitados. O sea, la muestra tal cual es lo que vamos a trabajar y en base a lo que vamos a obtener nuestros resultados y de ahí nuestras interpretaciones. Es un proceso el de cómo selecciona una muestra, depende de lo que vayamos a hacer, pero en términos generales la selección de la muestra tiene que ser aleatoria y representativa de nuestra población objetivo. Aquí es un poquito ambiguo lo que es representativo, depende también de que estemos trabajando, si es cualitativo o cuantitativo, pero que hay que intentar que sea representativo y ver qué es representativo de una población de 10.000 habitantes. Para ustedes, ¿qué sería una muestra representativa? ¿Un 10%? Sí, puede ser. Mínimo, de hecho el mínimo es el 10%. Para
Sí, para que se considere representativo. Pero te digo, ahí también depende mucho si estamos hablando de cual y cuánto. Y qué tan aleatoria lo podemos hacer. Pero bueno, para la selección de una muestra se utilizan diferentes tipos o métodos de muestreo. Algunos son el aleatorio simple, el estratificado y el conglomerado. Y todo depende de la naturaleza del estudio que vayamos a realizar y los recursos que nos permitan. Pues sí, ¿qué tenemos a nuestra disposición para hacer nuestro estudio? Estas son las descripciones de los tipos de muestreo. El primero que vimos es el aleatorio simple. Este es el más básico y directo de todos, en el que la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Y este se utiliza mucho cuando la población es homogénea y se puede acceder fácilmente a ella. Por ejemplo, si estamos hablando de alumnos de maestría, no sé, podemos agarrar uno de cada grupo. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El muestreo estratificado, este se utiliza mucho cuando estamos haciendo estudios, sobre todo de mercado, cuando tenemos un público target. En este se divide la población en subgrupos o estratos homogéneos. Y luego se selecciona la muestra aleatoria simple de cada estrato y es útil cuando la población no es tan homogénea, se tiende más a ser heterogénea y se desea representar cada estrato en la muestra final. Un ejemplo muy sencillo de estratificado puede ser dividir personas por edad o por sexo. El muestreo conglomerado, aquí la población se divide en grupos o conglomerados naturalmente existentes. Luego de eso se seleccionan algunos dentro del conglomerado por métodos de muestreo aleatorio simple. Se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de los conglomerados seleccionados, como veníamos diciendo antes, y es útil cuando la población es grande y dispersa y los conglomerados son más fáciles de identificar y acceder a los individuos. O sea, en resumen, separamos a nuestra muestra en pequeños grupitos y luego hacemos aleatorio de cada uno de esos grupitos como para tener una mezcla más homogénea de diferentes grupos. Es una mezcla, para mí, entre el estratificado y el aleatorio simple. Porque separamos, pero luego elegimos a cada uno o sea, elegimos partecitas de cada uno de los grupos. ¿Dudas hasta aquí? No, por el No, momento no. ninguna. Perfecto. A ver, Daniel, ¿qué se te ocurre que puede ser un ejemplo de muestreo estratificado, dejando de lado edad y sexo? A lo Mm, mejor para marcas de carro, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo lo Tomar, dividirías? Ujú, tomar todos los que son, todas las personas que usan Toyota y todas las personas que usan Mazda, otras que usan Hyundai y así, y ujú. sacar, no sé, ¿qué color prefieres de auto, no? Y, o qué tipo, cuántos cilindros prefieres de que tenga tu carro. ¿Podría Ok. ser? Puede ser y lo dividirías por Por marca. marca. Ujú. ¿Ok? Se me hace curioso, pero sí, sí, creo que puede ser un tipo de estudio. También, o sea, dentro de lo mismo, yo creo que podrías ser por tipo de usuario de carro. Podrías dividir entre un sedán, una SUV y un, no sé, tipo de pick-up o mini. No sé, sí, carros es buen ejemplo. Muy bien, Daniela, muchas gracias. A ver, y David, un ejemplo de conglomerados. Podría ser como un estudio de ingresos en un país donde podamos dividirlo, porque un país es muy grande. Entonces, Ujú, si hacemos un conglomerado, podemos ver, por ejemplo, de un estado y de ese estado ir sacando pues un muestreo aleatorio simple, ya sea de una ciudad o cosas así por el estilo. Entonces, de esa manera ya podemos sacar un, pues una muestreo aleatorio simple de esa parte del conglomerado. o sea, cada uno de tus grupos sería, por ejemplo, un estado. Sí. Y del estado de ahí sacaríamos la muestra. Perfecto. Sí, ese también es un buen ejemplo. Muy claro. Entonces, creo que sí quedó claro este tema. Perfecto. Vamos a continuar.
Algunas consideraciones que tenemos al momento de seleccionar la muestra, creo que son parte de lo que ya veníamos viendo ahorita. Que sea representativa, que debe reflejar adecuadamente las características de la población en medida de lo posible. Sabemos que a veces hay ese sesgo que no podemos cubrir todo, pero hay que buscar que en medida de lo posible sea representativa. El tamaño de la muestra, que debe de ser suficientemente grande como para proporcionar resultados confiables, o sea, no querramos estudiar, sigamos con personas. A los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara preguntándole a los 3 que estamos aquí presentes, o sea, no. El tamaño de la muestra creo que no es suficiente. Hay que tener en cuenta que puede haber errores de muestreo y ver qué margen de error es aceptable al momento de estimar la muestra y con qué recursos disponemos al momento del muestreo. Porque pues si a lo mejor nuestro estudio, sigamos con personas, quiere ser representativo de un país, pero no tenemos a lo mejor los recursos para conseguir gente de cada estado o nos estamos trabajando con una tesis y tenemos que delimitar. Entonces, sí, hay que ver con qué contamos y hasta dónde podemos llegar. Porque acuérdense que en esos casos estamos limitados por recursos, tiempo y presupuesto. Pasamos a la cuestión de estimaciones. La estimación puntual es un proceso de estimar un parámetro de población utilizando información de la muestra. Puede ser la media, la porción, la varianza u otro parámetro de interés. Y se utilizan los estimadores puntuales como la medida muestral o proporción muestral, que son características calculadas a partir de la muestra que se utilizan para hacer inferencias sobre la población. Aquí seguimos hablando de muestras de poblaciones. ¿Cómo se distribuye la muestra? Describe la variabilidad de una estadística de muestra como la media o proporción a través de las múltiples muestras tomadas de la misma población. Y sigue la distribución de muestra que depende del tamaño de la muestra y la distribución de la población subjacente. Estas, acuérdense que estamos hablando de definiciones, no estamos viendo tanto, son más bien definiciones que me pide esta unidad cubrir. Ay, me fui. Inferencias de medias y proporciones. Son definiciones. Entonces, Daniela, ¿me ayudas por favor a leer esta diapositiva? Las inferencias de medias y proporciones son el proceso de sacar conclusiones sobre los parámetros poblacionales, como la media o la proporción, a partir de muestras de datos. Se utilizan pruebas de hipótesis y intervalos de confianza para realizar inferencias sobre la población basadas en la muestra. Ok. ¿Y qué entiendes de lo que acabamos de leer? Que tomando nuestra muestra, obviamente sacamos sus parámetros, por ejemplo, su media, su varianza, y en base a eso suponemos que esa media y esa varianza también aplica para toda la población, no solo para la muestra. Exacto. Muy bien. David, ¿me ayudas con esa, por favor? Sí, claro. Las inferencias de varianza son el proceso de sacar conclusiones sobre la variabilidad de una población a partir de muestras de datos. Se utilizan pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para determinar si la varianza de la población es igual a un valor conocido o a la varianza de otra población. Es muy similar al tema anterior. Entonces, bueno, o si quieres darme tu interpretación. Sí, básicamente es en base a, viene siendo a nuestra población de datos, la varianza que tenemos, podemos estimar y decir, bueno, si esta población o esta población es similar a otra, su varianza es esta, podemos dar cierta inferencia de que la otra es igual sin necesidad de hacer el cálculo. Sí, o sea, ya como que asumimos, o sea, en este y en el anterior asumimos que esa es representativa la muestra de nuestra población y podemos aplicarla para todo. Aquí ya empezamos a hablar un poquito de lo que son hipótesis, que vamos a ver el tema muy por encima más adelante. Pruebas de hipótesis. Son procedimientos estadísticos que se utilizan para tomar decisiones sobre afirmaciones o suposiciones acerca de los parámetros poblacionales. Las hipótesis
como en todo, en la estadística nos ayudan a determinar si hay evidencia suficiente en los datos para rechazar o no una afirmación sobre la población en el estudio. ¿Qué se les ocurre que puede ser una hipótesis dentro de probabilidad? Bueno, en el ejemplo de los carros, podría ser que tal vez las personas que usen tipo sedán escogen o suelen escoger, no sé, carros rojos. Entonces yo voy a suponer que, o mi hipótesis va a ser que las personas que usen tipo pickup también van a soler escoger carros rojos. Puede que sea así, puede que no sea así, y entonces yo tengo que demostrar que es así, tomando una muestra de las personas que tienen pickups y ver si es verdad que la mayoría de las personas prefieren los carros rojos. ¿Ok? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿y para qué nos podría servir las pruebas de hipótesis? A ver, David. Nos pueden ayudar a determinar de una manera rápida si lo que estamos pensando sobre un muestreo de datos es correcto o no. Porque, por ejemplo, en mi trabajo a veces utilizamos unos set de datos muy grandes para decir, pues es que toda esta planta no sube sus certificados o esta otra planta de aquí sí lo sube. Entonces, en base a un muestreo, como por ejemplo esta prueba de hipótesis, podemos decir, la planta, no sé, la planta 1 no sube los certificados al menos un 90% de sus partes, de números de parte. Y haciendo una prueba de hipótesis podemos ir sacando los datos, ver cuántos de esos sí tienen sus certificados, etcétera, y decir, ¿es correcta o no mi análisis de decir que el 90% de las partes no tienen certificados? ¿Ok? Sí, me parece bien. Y cualquiera de los dos me puede responder. ¿Y esto para qué nos sirve en la toma de decisiones? Sirve para tomar decisiones acertadas sobre hacia dónde podemos dirigirnos en base a la información que tenemos de una manera más rápida, ya que a veces el análisis de los datos pues, puede ser un poco más tardado en determinar ciertos patrones y comportamientos, pero al utilizar, por ejemplo, la probabilidad de ciertos eventos, pues nos ayuda a determinar si lo que estamos creyendo sobre los datos en ese instante son correctos o no. Ok, perfecto. Gracias a ambos. Que vamos muy bien con la comprensión del tema. Me alegra eso. Creo que seguimos con cuestionario. Entonces, vienen aquí revueltas preguntas de lo que acabamos de ver en las diapositivas pasadas y en la clase anterior. Entonces, también hay que intentar responder en medida de lo posible y tomar notas. Esta no la pueden contestar porque no puse la tabla aquí, pero la pregunta era, ¿qué nos dice la prueba binomial presentada en la siguiente tabla? La respuesta es la proporción en las mujeres en las escuelas no es significativamente diferente a la proporción esperada del 0.50%. Me les dejo de compartir pantalla para no hacer trampa yo solita. Ay, también ya hay que darle velocidad a esto porque la clase se termina. Bueno, estamos aquí. Bueno, la siguiente es que nos dice la prueba binomial de la siguiente tabla. Y también es que las mujeres en las escuelas es significativamente menor a la proporción esperada, que es del 0.75. La que sigue, les leo la pregunta. Pueden contestar cualquiera. Una propiedad de la distribución de Poisson es que la media y la varianza son iguales. ¿Sí o no? A ver, De ¿qué la dices, varianza, Daniela? O David, ¿qué dices? esa no recuerdo de cómo era la forma de Poisson. Era una característica muy particular de la distribución de Poisson. La media y la varianza. Es por lo que se caracteriza, de hecho.
Lo vimos en la presentación pasada, eso sí. ¿Tú qué dices, Daniela? ¿Sí o no? ¿Son iguales? Ay, no me acuerdo. Sí, son iguales. Esa es la Creo que, característica. es que creo que la estaba confundiendo con otra donde también lambda es, o sea, su varianza es lambda Ajá. sobre n. Entonces creo que la estaba confundiendo, entonces no sabía si así era o no. No me acordaba, perdón. No, 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 está bien. Yo tampoco me acordaba. Pero no, en la distribución de Poisson la media y la varianza son iguales y eso es lo que caracteriza la distribución de Poisson. Y en la no normalidad, ¿se acuerdan de la no normalidad? Porque eso no lo vimos en la clase pasada. Creo Ni en que esa no. tampoco. Entonces vamos a continuar así. Turururururu. La no normalidad puede indicarse si la simetría es más menos 0.8 y la curtosis es de más menos 0.3. Y la respuesta es sí. Tómenle fotito a esto o tome nota para ir rapidísimo y darles una chancecita de que descansen antes de su siguiente clase. Listo. Perfecto. No quiero dejar de compartir. No, porque sí. Ah, esta es otra pregunta. En la prueba de normalidad, utilizando la prueba K-S y S-W, la falta de significación sugiere que las puntuaciones se distribuyen normalmente. Buenísimo. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Y esta pues no lo pueden ver porque la columna no la tenemos aquí. Es 0.5. Y la significación indica que la hipótesis nula es rechazada, por tanto las puntuaciones no se distribuyen normalmente. Y la respuesta es sí. ¿Ya tomaron captura o nota de esto? Sí. Perfecto. Continuamos. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver lo que es la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula también se representa como H0. Es una afirmación que supone verdadera a menos que la hipótesis haya suficiente evidencia para rechazar los datos. Los datos para rechazarla. Y la hipótesis alternativa o H1 es la afirmación opuesta a la hipótesis nula y es la que se trata de probar. Está un poquito confuso. Pero la nula es la que decimos que es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Y la alternativa es la opuesta a la verdadera aunque se demuestre lo contrario. O sea, ya es cuando demostramos lo contrario, esa es la alternativa. ¿Sí tiene sentido? Sí, es como por decir, en un ejemplo donde vemos que a lo mejor la mayoría de los datos apunta a cierto resultado y decimos que esa es la nula hasta que demostremos lo contrario. Y tal Ajá. vez pueda que la mayoría no sea lo que creíamos, sino que era esa otra parte complementaria la que sí era la verdadera. Y esa sería la alternativa. Exacto. Es por ayudarme con los ejemplos. Errores tipo 1 y 2. Estamos hablando de errores al momento de rechazar las hipótesis. Un error tipo 1 ocurre cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera. O sea que ya después de nuestro análisis decimos, no, la hipótesis no es correcta, pero realmente sí lo es. Entonces ese es un error de tipo 1. Y un error de tipo 2 es cuando se acepta incorrectamente la hipótesis nula cuando es falsa. Que decimos, no, nuestra hipótesis sí es correcta, pero realmente es falsa. Ese es un poquito más sencillo de entender. ¿Dudas con esto? No. En pruebas de igualdad y dependencia y bondad de ajuste, no sé, nos da la explicación. Las pruebas de igualdad se utilizan para comparar dos o más grupos y determinar si las diferencias observadas entre ellos son estadísticamente significativas.
sea, qué tanto varían. Y un ejemplo de esta prueba es la prueba de Student para comparar las medias y la NOVA para comparar las medias entre dos minutos. Entonces, ¿qué tanto varían y si esta variación es significativa? Las pruebas de independencia se utilizan para evaluar si dos variables están relacionadas entre sí o son independientes. Estas son las pruebas chi, como que también les llaman. La prueba chi cuadrado es una de las pruebas más comunes para determinar la independencia entre variables categóricas. Y otra prueba de chi es la de bondad, que se utiliza para determinar si una muestra de datos proviene de una distribución de probabilidad específica. Y se utiliza la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste, que se utiliza comúnmente para comprobar una muestra como una distribución teórica, como la distribución normal o la distribución binomial. Un poquito más confuso, pero espero que se haya entendido. O sea, con esta prueba vemos de dónde provienen nuestros datos, de qué distribución viene. Y bueno, la hipótesis y la toma de decisiones, esto ya lo vimos porque es importante en la toma de decisiones, las pruebas de hipótesis. Y cuestionario. Vamos a detener la grabación.